Morelia se volverá a vestir de cine. Se rinde homenaje a la bailarina más icónica de los años 20, Josephine Baker. Desde Alemania, toda la información. Muy buenas noches, queridas amigos y amigos de Noticias 22. Qué gusto saludarlos en este espacio cultural dedicado para todos ustedes. Buenas noches, Rafael García Villegas. Mi querida Karen Rivera, amigos del auditorio, bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de señas mexicana, y tenemos mucha información que compartir con ustedes. Y vamos a empezar celebrando nuestro legado lingüístico. Como debe ser, Rafael, porque las diversas voces de nuestra tierra se manifiestan en las plumas de una nueva generación de creadores. Con el objetivo de promover la creación literaria e impulsar a nuevos talentos de la literatura en lenguas indígenas, hoy se llevó a cabo la 17ª edición de la ceremonia de entrega del Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas. El galardón fue para el escritor Miquel Ruiz con su obra El origen de la noche. Este reconocimiento lo que hace, me parece, es una visibilización mucho más amplia y de algún modo también la existencia de la lengua y de estas escrituras actuales que trastocan y a la vez muestran las problemáticas sociales y preocupaciones personales que tenemos también los escritores en lenguas mexicanas, como todos los escritores. El jurado destacó que El origen de la noche aborda el tema de la violencia armada y recrea tanto lugares como personajes que reflejan elementos de las contradicciones sociopolíticas en la región sur del país. Yo creo que tratarlo desde una perspectiva, en este caso, tzotzil, y que también tiene que ver con esta cuestión cultural, para mí ha sido como un reto muy importante porque me permite también comprender, no solamente visibilizar las problemáticas que hay dentro de cada cultura. En esta edición se recibieron 34 trabajos bajo seudónimo en 15 lenguas originarias de 11 estados del país. Yo creo que es un momento importante para muchos escritores de tener más espacios, ¿no? Y de algún modo también desmentir cosas que a veces solo imaginariamente se tiene sobre los jóvenes, sobre los escritores en lenguas indígenas, sino más bien mostrar también nuestras capacidades, nuestras habilidades y, como todos, nuestros sueños. Hacemos un reconocimiento a Miquel Ruiz y a todas las personas que, con su participación, enriquecen la literatura mexicana desde el fortalecimiento y uso de su lengua. Noticias 22, Alfonso Popoca. Estos artistas de la lente tienen una premisa. No hay más mundos por conquistar. La 20ª edición de la Bienal de Fotografía presenta 2 muestras en el centro de la imagen. La primera lleva por título Una aproximación a los premios de adquisición, Bienal de Fotografía 1982-2021. Para esta se ha hecho una revisión de las obras ganadoras de certámenes pasados. La Bienal es la vía por la que cada 2 años se amplía y se enriquece la colección de fotografía del país, ¿no? Gran parte de la colección la resguarda el Centro de la Imagen, pero las primeras ediciones están bajo el resguardo del INBA, en el Cencropam, y creo que a partir de ese conjunto, que digamos a lo largo de la historia del certamen, 47 obras han recibido ese reconocimiento, y en conjunto son poco más de 300 elementos que conforman ya este acervo. Además se presenta No más mundos por conquistar, la cual está integrada por las 25 propuestas seleccionadas para esta edición. La exposición muestra un predominio de trabajo documental, entendido en un muy amplio sentido, desde trabajos periodísticos hasta trabajos que dedican periodos prolongados de diálogo, convivencia en un sitio, con un grupo o hasta con un ser en particular, y también métodos, reglas, dispositivos de acción para ir en pos de ciertas imágenes. Sobre los temas, es importante decir, y digamos me dirigiré a hablar porque el título de la exposición
pero digamos que en el amplio cuerpo de trabajos que revisamos había un muy presente y marcado imaginario sobre la ruina, sobre una especie de cataclismo planetario. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ya hace unos segundos se acaban de entregar los reconocimientos a los ganadores de esta Bienal. Mañana les vamos a estar enseñando las imágenes, pero por lo pronto les compartimos los nombres. Sí, Karen. les compartimos los nombres que nos hizo favor de hacernos llegar Alberto Aranda, y felicitamos a Rogelio VII y a Fernando Montiel Clean por haber obtenido el premio de adquisición de la Bienal de Fotografía 2023 del Centro de la Imagen por su obra Exhumar la Memoria y el Anfibio Dorado, respectivamente. Pues muchas felicidades a estos dos ganadores de esta Bienal. Y que seguramente se sumarán la próxima Bienal a esta colección que ya se está armando de memoria de la misma. Y cambiando de tema, hay autores destinados a la permanencia. A 2 décadas de su partida, el legado del autor de Los Detectives Salvajes sigue vigente. La literatura de Roberto Bolaño integró lo clásico, lo moderno, lo postmoderno, lo ficcional y lo poético. Su voz joven y nostálgica le permitió innovar en el género de la novela, y su narrativa de fantasmas lo ayudó a soñar con el futuro. Originario de Santiago de Chile, Bolaño fue también mexicano y catalán, y así lo recuerda la UNAM. Bolaño se adelantó, pienso yo, un poco. Su literatura fue muy visionaria respecto, por ejemplo, a la violencia contra las mujeres. Hay una novela de él que es la primera novela póstuma, que se llama 2666, que habla de las muertas de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Su narrativa tiene, por ejemplo, esa importancia, ese valor y esa vigencia. Macarena Areco participa en el ciclo de mesas y el taller de formación lectora Encuentros con Bolaño, a 70 años de su nacimiento y 20 años de su muerte, que organizan la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. Mañana comenzaremos con una mesa que llamamos Bolaño Queer, en donde trabajamos un poco el cuerpo, las emociones en Bolaño. Hay otra mesa dedicada a Bolaño y su relación con México, ¿no? La escritora Ana Clavel nos hablará de una de sus novelas, que es como una contestación a la literatura de Bolaño. La idea de estos encuentros es celebrar la literatura del autor de libros como Los Detectives Salvajes y Los Perros Románticos, y compartir con el público joven sus ideas visionarias en la narrativa y su pasión por delinear personajes que amaban la literatura. En Bolaño, aunque no aparece en su narrativa, pero sí es muy importante la historia latinoamericana, es decir, la historia de Chile, la historia de Argentina, la historia de México. Bolaño es un escritor muy innovador en narrativa, sobre todo en novela, en cuento, porque incorpora muchos elementos que no estaban o que estaban de manera mucho menos relevante. Los encuentros con Bolaño se realizan en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario y concluyen el viernes 22 de septiembre. Noticias 22, Karen Rivera. Y ahora los invitamos a formar parte de una pintura cumbre del barroco. Y dejar que esta pieza seduzca todos nuestros sentidos. El Museo del Prado en Madrid, España, alberga celosamente la obra Las Meninas de Velázquez. Esta pieza nunca saldrá de España, pero ahora es posible ver una réplica de tamaño real en el Teatro El Galeón como parte de la obra Latente Bucarofagia, Inventario. La pintura tiene un detalle que inspiró la obra de teatro. A la infanta Margarita le ofrecen un búcaro, una pieza de cerámica hecha de arcilla roja. Al comerla provoca alucinaciones y esas ensoñaciones son las que se trasladan al escenario. Búcaro, que era la forma de llamarlo por una herencia mozárabe, no solo propiciaba en quienes lo engullían una cierta palidez, tenía un efecto cosmético muy deseado en la época, que era volverse muy blancas, tan blancas casi como un espectro, como un fantasma. Además de tener ciertas propiedades aparentemente medicinales, además producía alucinaciones. Y este es el punto donde empieza nuestro proyecto.
Este es un proyecto inmersivo en el que el espectador deambula de manera figurada por los sueños de alguien más. Los espejos que aquí encontramos retratan la realidad distorsionada. Cabe mencionar también que es una dramaturgia abierta, en el sentido de que hasta ahora hay 7 fábulas, pero se van a seguir escribiendo, se están escribiendo constantemente. El proyecto, digamos, tiene esta primera fase importantísima aquí en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque, pero bueno, lo que proyectamos es que siga la obra y siga transformándose. Habrá una segunda fase en Guadalajara, bueno, en Jalisco, quizás también en Tonalá. De esta forma, la pieza se convierte en una experiencia sensorial única en cada función. En buena medida, este proyecto nace del hallazgo de inventarios y objetos e imágenes encontradas en una bodega, en bodegas teatrales, y que nosotros hemos traído aquí. Hay que recordar que originalmente el Teatro El Galeón era una bodega y de alguna manera con esta pieza retoma ese origen. En las imágenes, Saúl Nieto y Baldomero Ochoa, yo soy Julio López. La forma de acercarnos a los clásicos evoluciona. Gracias al particular estilo de este afamado director de orquesta. El director de orquesta Natanael Espinosa presenta su agenda de conciertos con diversas agrupaciones para el último cuatrimestre de 2023. Luego de un concierto privado con la Orquesta Sinfónica de Minería en el Castillo de Chapultepec el 19 de septiembre, continuará con sus actividades en el norte del país. Tendremos un homenaje a José Pablo Moncayo el día 21 de septiembre aquí en Saltillo, Coahuila, dirigido por el nieto de José Pablo Moncayo. Y el 28 de septiembre damos pie a algo muy mexicano, muy masivo, muy popular, que es el música de mariachi. Tenemos en México una agrupación legendaria que es el Mariachi Gamamil, que ha interpretado en muchos lugares del país y del mundo, con diferentes artistas también, su música. Luego de conmemorar el mes patrio, continuará con un programa más clásico. También en el mes de octubre, Víctor, estaremos abordando música muy académica, muy bella y un reto personal también, con la Sinfonía número 1 de Bruckner y el concierto para piano y orquesta de Beethoven número 4. Los últimos 2 meses del año, el director de orquesta estará en su estado natal y en la Ciudad de México. Soy de Ensenada, Baja California, originalmente, y tengo la fortuna de dirigir por primera vez en mi tierra. Estaré en Tijuana y en Ensenada haciendo conciertos. Estaré dirigiendo la Sinfonía número 104 de Haydn, un concierto muy clásico con la Orquesta de Baja California, que estará repitiéndose primero en Tijuana y después en Ensenada. En el mes de diciembre voy a tener la oportunidad de dirigir como huésped la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, que es en la UNAM, precisamente en la emblemática sala esta de Netzahualcóyotl, un concierto navideño. La programación de estos conciertos está disponible a través de redes sociales. Noticias 22, Víctor Gaspar. La vanguardia del séptimo arte se hace presente. 150 obras conforman este festín visual. Black Canvas, Festival de Cine Contemporáneo, celebra su 7ª edición del 29 de septiembre al 8 de agosto. El festival inaugura con la película Eureka, de Lisandro Alonso. Estamos muy felices de tener este estreno nacional, una película que tuvo muchísimas buenas críticas en el Festival de Cine de Cannes de este año. Ecco mia madre. El festival se conforma por 150 películas que muestran la vanguardia del séptimo arte. Propuestas autorales que muchas veces se salen de los estándares impuestos por el cine comercial. La más ha quedado con un dedo torcido, que es el dedo que se pilló en la estantería. Aquí es en donde podemos encontrar todas estas 150 películas. De estas son 70 estrenos latinoamericanos, 20 premieres mundiales y el resto son estrenos en México. También se presentan los más recientes trabajos de cineastas como Hong Sang-soo, Deborah Stratman, Denise Coté y Saig Milian.
Este año tenemos a un invitado para nosotros de honor, creo que uno de los grandes cineastas del cine independiente alemán, Heinz Hemingway, a quien le dedicamos una retrospectiva con 18 películas enfocadas en cine pues del espacio, en un cine enfocado en la arquitectura que acompaña la arquitectura contemporánea, la modernidad. Hay que recordar que en sus secciones competitivas, el Festival Black Canvas no distingue entre largo, medio y cortometraje. Ve cada filme como una obra completa. Noticias 22, Julio López. El invierno se aproxima y él asegura que su mente es un arma. En un juego donde solo se puede ganar o morir. George R.R. Martin alguna vez dijo que todo hombre debería perder una batalla en su juventud para no perder la guerra cuando sea viejo. Reflexión que el escritor y guionista estadounidense ha experimentado a lo largo de su trayectoria. Sus primeros trabajos fueron un fracaso a nivel comercial, ocasionando que el autor se enfocara a escribir guiones de televisión. No obstante, el mundo le sonrió después de 1996 cuando publicó Game of Thrones, primera novela de la saga Canción de Hielo y Fuego, en la que se basó la serie de HBO, una de las más exitosas de la historia. Logró ser parte del imaginario colectivo, impactando a sus lectores con la creación del universo de los 7 reinos. Hoy felicitamos a George R.R. Martin por sus 75 años, esperando que continúe envolviéndonos en la fantasía de sus historias. Noticias 22, Alfonso Popoca. Esta radio sintoniza las memorias y los recuerdos que nos impulsan a seguir adelante. Dios, mi corazoncito con plumas. ¿Qué es lo que siempre quisiste hacer? Eso se cuestiona Guillermina, de 75 años, quien se enfrenta a sus primeros días de retiro. Este monólogo habla de una mujer de 75 años que tras vivir su jubilación al número 31 se encuentra una carta postal de una niña de la escuela donde ella trabajaba como intendente y le hace una pregunta que es vital, que es ¿qué es lo que siempre ha querido hacer? Entonces yo los invito a que vengan a descubrir qué es lo que Guillermina comparte con todo el público. El unipersonal titulado 30+1, obra para una actriz y una radio, hace un recorrido por los recuerdos de esta mujer, quien va contando sus anhelos con humor. La radio es una especie de hilo conductor de las memorias de Guillermina. La radio es un elemento que Guillermina desde muy joven lo tiene con ella, es el objeto con el que se entera de las noticias, con el que escucha canciones, con el que crea también un mundo personal, y es a través de la radio que está lleno además de voces de amigos. Esta obra, producida por la compañía Córvido Teatro, surgió tras conocer las necesidades de la población de la tercera edad. Todo un año nos dedicamos a dar talleres de teatro a este sector. Entonces, pues ahí fuimos descubriendo todas las carencias y todas las cosas a las que se enfrentaban los adultos mayores. Entonces, bueno, terminó siendo un montaje, pero justo como dice Víctor, pues preguntándonos un montón de cosas y reflexionando en que este sector a veces es olvidado, ¿no?, por las políticas públicas de nuestro país, desgraciadamente. Es una obra que es muy vitalista y que invita a todos a vivir su vida a la edad en la que tengan, a vivirla al máximo, a vivir su sensualidad, a vivir con alegría el momento, justo. Esta obra se presentará de jueves a domingo hasta el 24 de septiembre en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Juan Manuel Arcos, informó Óscar Cortés. 69 años, Mario. Un infarto al corazón le arrebató la vida. Y es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Nace en Guatemala en 1923. Hereda el gusto por la pintura de su madre y de su abuelo materno. Desde pequeña estuvo en contacto con las artes. Tomó clases particulares de dibujo y música. Es la pintora,
Rina Lazo. Desde chica pintaba. Me gustaba en la escuela que ganaba yo los premios de los alumnos y pintaba en mis ratos libres. Y hasta que ya entré a la Academia de Bellas Artes, me dice mi mamá, es que mi papá era pintor. Imagínate, yo ya no lo conocí cuando yo nací, había muerto. Entonces resulta que mi abuelo era pintor. Yo creo que el arte ya lo trae uno, que se hereda. En 1946, Rina Lazo llega a la Ciudad de México gracias a una beca que ganó en su país. A los 3 meses de empezar clases en La Esmeralda, su profesor de técnica de procedimientos, Andrés Sánchez Flores, técnico de Diego Rivera desde los murales de Detroit, la selecciona para trabajar como asistente del maestro. Él era muy fino, muy amable, era muy respetuoso, nada de lo que se conoce como un Diego Rivera. Lo han tergiversado demasiado, porque Diego Rivera era respetuoso con las mujeres y precisamente eso es lo que hacía que las mujeres lo buscaran, porque él siempre decía que no había mujer fea, que todas las mujeres eran bellas. Rina comentaba que Rivera la acercó a temas de identidad, temas sociales y políticos propios de la época. Incluso se familiarizó con su temática y pensamiento. Ambos afianzaron un lazo de confianza y admiración a tal punto que Rina fue la ayudante predilecta de Diego Rivera hasta la muerte del artista. Yo todavía recuerdo a mi papá que cuando yo empecé a pintar me decía, pero usted no va a ser pintora, pintor su marido, usted no. Porque era la costumbre que la mujer estuviera cuidando a los hijos, estuviera en casa y no tuviera una personalidad pública. Mujer comprometida con las clases sociales, perteneció al Partido Comunista, fue encarcelada en 1968, pesaban en su contra 40 cargos, todo por su trabajo pictórico y sus ideales. Murió el 1 de noviembre de 2019, aquí en la Ciudad de México, en su casa de Coyoacán. Noticias 22, José Antonio Hernández. Entre evocaciones musicales y poesía, La Pasión nos invita a poner la mira al sur del cuerpo. José J. Vázquez salió de Barcelona para celebrar por primera vez la presentación de su nuevo libro en la Ciudad de México, en donde deja ver su lado más romántico. Todos mis últimos libros los he venido presentando en Barcelona y yo hacía muchos años que no venía. Hasta el año pasado regresé a México por varios motivos relacionados tanto con mi obra personal como con la investigación de la obra musical de mi padre. Y entonces, pues mira, la tierra jala y dije, bueno, ¿por qué no vamos a presentar un libro en México antes que en Barcelona? Y este es el caso. Es por gusto, por nostalgia, porque soy mexicano. El autor nos habla de la pasión amorosa y sexual como una herramienta que nos pone a salvo de la realidad, pues lo considera como una necesidad para explorarnos y conocernos. Lo que yo llamo el sin ti, ¿sí? La ausencia de alguien, forma parte de nuestra experiencia amorosa y se nos va quedando como un archivo, ¿sí? La vida es muy corta y entonces vivimos a base de encuentros que por una o por otra razón duran muy poquito o poco, o etcétera. Pero son aprendizajes, son parte de nuestro archivo de lo que es vivir. Pese a la gran trayectoria de su padre en la música, decidió tomar el camino de las letras, iniciando sus estudios en la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México. Posteriormente, dedicado a las artes escénicas y siendo académico de la UNAM en el Centro Universitario de Teatro. No soy músico, me hubiera gustado mucho, desde luego, pero soy feliz escribiendo. Es otro tipo de expresión, es otro tipo de música para los ojos, para el alma también. Así es que es un idioma alternativo para transmitir lo que quieres transmitir en tu viaje, en la aventura humana. En palabras del autor, este libro es una colección de imágenes en prosa poética donde el sin ti aflora como un estatus archivado cuerpo adentro, latente y siempre listo a recordarnos, como colección de cicatrices, que hemos vivido la pasión. Para Noticias 22, Iván Ramírez.
Entre la academia y los escenarios, el flautista Miguel Ángel Villanueva sigue compartiendo su virtuosismo. Le enviamos un fuerte abrazo. La música contemporánea mexicana y sus compositores traspasan fronteras gracias al flautista y académico Miguel Ángel Villanueva, quien nuevamente se pone el traje de embajador cultural invitado por 2 países latinoamericanos para compartir sus conocimientos y experiencia, además de difundir el trabajo musical hecho en México. En este caso, tanto en Guayaquil, Ecuador, que es el Festival Internacional Perla del Pacífico, como en las clínicas que se están organizando en Cartagena, Colombia, me pidieron que tocara como solista de orquesta y voy a interpretar obras de compositores mexicanos y también recitales con piano, y aparte clínicas o clases magistrales que llamamos a estudiantes de flauta transversa específicamente, donde, bueno, ahí yo les hablo de técnica en general y también de interpretación. Para Villanueva, esta oportunidad representa un intercambio académico que permitirá la creación de nuevos horizontes culturales, sociales y musicales. Y en este sentido, no solamente voy a dar clases, sino también voy a aprender algo de la cultura de los países a donde voy, ¿no? En este caso Ecuador y Colombia. Entonces, en ese sentido me parece también interesante escucharlos a ellos. Yo voy a hacer una recopilación obviamente de música para flauta con diferentes instrumentaciones y eventualmente organizar aquí actividades con ese material, ¿no? Ya sea que yo las toque o ya sea haciendo que mis estudiantes aborden ese material para que abran también su panorama, ¿no? Miguel Ángel Villanueva se acaba de incorporar a la planta docente del Conservatorio Nacional de Música. Además, consiguió un doctorado en interpretación, logro académico que, según el músico, le permitirá crecer en su labor tanto en las salas de concierto como en las aulas. Noticias 22, Alfonso Popoca. Esto suena interesante. Científicos piden apoyo a autoridades religiosas para explorar misterios del universo. Religión y ciencia se unen para estudiar a Bennu. Uno de los asteroides más peligrosos para la Tierra tiene un diámetro de 500 metros y en 2018 la NASA recogió muestras del mismo gracias a la sonda OSIRIS-REx. Si medimos el riesgo que supone, la probabilidad de impacto con nuestro planeta es de 1 entre 2.700 y se pronostica que suceda entre los años 2176 y 2199. De acuerdo al portal as.com, la NASA necesitará ayuda del Vaticano debido al interés que existe por el espectacular observatorio de la Iglesia Católica, creado en 1891, el cual cuenta con más de 1.000 muestras de asteroides. Ubicado a las afueras de Roma, en la residencia papal de verano en Castel Gandolfo, se encuentra el único gran observatorio que se ha especializado en proyectos de estudio a largo plazo con catálogos modernos de galaxias y estrellas peculiares. Para Noticias 22, Diana Telles. Este biógrafo del rock es un verdadero apasionado del detalle y asegura que la música es mucho más que un estilo de vida. El reputado periodista británico Chris Salevich es ampliamente reconocido a escala global como el biógrafo del rock. A él debemos el libro más completo y celebrado sobre la vida del legendario guitarrista Jimmy Page, así como la biografía definitiva de Paul McCartney. I think I'm a good interviewer, to be honest. I think it's one of my good qualities in life, you know. So I try and be. So you have to respect the fact that you've got that ability. Como parte de la llamada época dorada del periodismo musical, Salevich ha desarrollado una metodología meticulosa para adentrarse en el universo personal de algunos de los músicos más influyentes de la historia, como Bob Marley y Joe Strummer. En el marco del Hey Festival Querétaro, nos reveló algunos de los secretos de su oficio, en el que ha estado involucrado por más de 4 décadas. You need all your research, really. You have to really research. I'm a great believer in detail. You just got to, because I think that's what people like. I think they like those little details that
they're not going to expect they're going to get. And together all those details build up into something much larger. El periodista musical confiesa que de los 17 libros que ha escrito a lo largo de su vida, su favorito es Rude Boy, Once Upon a Time in Jamaica. Sin embargo, guarda un lugar especial en su corazón la biografía que dedicó a la memoria de su amigo Joe Strummer, una obra colosal que asumió como un deber tras asimilar el deceso del exintegrante de The Clash. The Joe Strummer biography that I did over 300 interviews, and that's not always, going and sitting with someone for 4 hours, but quite often it is. Sometimes it's ringing someone up, for like 20 minutes or 10 minutes or even, but often it's sitting with someone for quite. A diferencia de sus colegas, Chris Salewicz es un entusiasta de la música que se está produciendo hoy en día. Además, se dice complacido de saber que el punk rock, en tanto actitud hacia la vida, ha permeado en la forma de hacer música de las nuevas generaciones. I remember Joe Strummer was asked, something like, what is punk rock? And he said, punk rock is impeccable good manners. Noticias 22, César H. Meléndez. Una estrella del espectáculo, una diva y una luchadora por la libertad y en contra del racismo. Josephine Baker supo encantar al público estadounidense y europeo en la primera mitad del siglo XX. Ahora, la ciudad alemana de Bonn rinde un homenaje a su vida y carrera artística con una gran exposición. Para saber más acerca de la muestra, conectamos en Berlín con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle. Es un gusto saludarlos desde Berlín. El Pabellón de Arte y Exposiciones de la República Federal de Alemania en la ciudad de Bonn le dedica una gran muestra a Josephine Baker, considerada un ícono del espectáculo de los años 20. Con el título de Libertad, Igualdad, Humanidad, la exposición da una mirada completa sobre su vida y obra. El material versátil expuesto, fotográfico, fílmico y gráfico, así también esculturas y dibujos que retratan al artista por otros artistas, dan como resultado una interesante y variada paleta sobre quien fue una de las vidas más fascinantes del espectáculo del siglo XX. Llamada la Venus de ébano, Josephine Baker conquistó al público de todo el mundo con su estilo desinhibido y libre, con su personalidad avasallante, creativa y pasional. Considerada la primera vedette de éxito internacional, Josephine fue una auténtica revolucionaria para su época. Supo romper estereotipos, también a través de gestos únicos, totalmente personales. Su talento la llevó a París, el epicentro artístico europeo en los años 20, fue precisamente el escenario, su plataforma principal para transmitir un mensaje de que la paz, la libertad y la igualdad son derechos humanos universales, independientemente del color de la piel, la religión y la nacionalidad. Josephine Baker nació en Estados Unidos en 1906 y ya desde niña tuvo una infancia muy difícil, no solo por la pobreza vivida, sino por el sufrimiento causado por la segregación racial. En 1925, gracias a su talento para el espectáculo y tras pasar por distintas compañías itinerantes y por Broadway, recibe una oferta para montar una revista negra en París. Allí comienza su carrera y se convierte en la bailarina de revista mejor pagada y la primera estrella femenina con raíces afroamericanas. Francia sería entonces su patria adoptiva hasta su muerte en 1975. Esta exposición saca a la luz las bases de su éxito y cómo transformó los estigmas percibidos por el color de su piel en fortaleza, al utilizar su fama como medio para inspirar a otras personas, como colaboradora de la resistencia francesa contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, como madre de 12 hijos adoptivos de diferentes nacionalidades y como defensora del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Los años de Josephine Baker en Francia fueron tan fructíferos que el país la ha elevado a la categoría de heroína nacional, convirtiéndose en 2021 en la sexta mujer y primera afroamericana en estar en el Panteón de París, destinado a honrar a los grandes personajes que han marcado la historia de Francia. Gracias por su atención y hasta la próxima semana. Los saluda Valentina Torrado de DW. Gracias, Valentina. Pues a volver la mirada a esta célebre intérprete Josephine Baker. Y cambiando de tema, La Rosa de los Vientos, esta ciudad se vuelve a vestir de cine. Todo está listo para la 21ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, que se ha convertido en uno de los encuentros culturales más importantes de nuestro país.
El festival inaugura con la película The Dead Don't Hurt, el segundo largometraje que dirige Viggo Mortensen, quien asistirá al encuentro cinematográfico para presentar la película. Algo que a mí me emociona mucho porque es una película que se filmó en su totalidad en Durango con un equipo mexicano, con una productora mexicana, Regina Solórzano, y creo que pues, es un gran invitado. La presencia mexicana es abanderada por el reconocido cinefotógrafo Rodrigo Prieto, presidente del jurado en esta edición. Justo ahora afina los detalles de su ópera prima, Pedro Páramo. Me da mucho gusto que él sea como un presidente del jurado que conoce la industria del cine, pero también está muy comprometido con el cine mexicano. ¿Ellos estuvieron involucrados? También destaca Perdidos en la Noche, lo nuevo de Amad Escalante, y Memory de Michel Franco. Que están bien locos. Para mí es muy importante tener una gran gala de Michel Franco, una película que acaba de triunfar en el pasado Festival de Venecia, donde Peter Sarsgaard obtuvo el premio de mejor actor. También tener a Amad Escalante, por ejemplo, que estuvo ahorita también hace unos meses en el Festival de Cannes, tener a Carlos Carrera, tener a Julián Hernández. El festival presentará un ciclo dedicado al cineasta Fernando de Fuentes. Todos los títulos que se presentan fueron restaurados. Tenemos 9 títulos, incluyendo la trilogía de la Revolución, Vámonos con Pancho Villa, El Prisionero 13, El Compadre Mendoza, Doña Bárbara, La Familia Dressel, Allí en el Rancho Grande, que es la película que pues, realmente inaugura la industria del cine mexicano en los años 30, pues tenemos muy buenas películas. Papeles importantes de mis hijos. El Festival Internacional de Cine de Morelia se ha convertido en una cita ineludible para los amantes del cine mexicano. Este año recibieron cerca de 800 trabajos y luego de un largo proceso fueron elegidas 96 películas que conforman su selección oficial en competencia. Todos los títulos son nacionales. Hay que recordar que Canal 22 será sede virtual de este encuentro cinematográfico. Esta televisora pasará lo mejor del cine de animación. En las imágenes, Daniel Rodríguez y Enrique Varela, yo soy Julio López. Hace casi un siglo se extinguió su especie. Hoy hay una nueva esperanza de que vuelvan a caminar en la Tierra. Desde hace más de 80 años, el mundo perdió de vista al deslumbrante tigre de Tasmania, pues dicha especie, originaria de Australia, Nueva Guinea y Tasmania, se extinguió a mediados del siglo XX. Sin embargo, los científicos lograron recuperar por primera vez ácido ribonucleico de uno de estos marsupiales. A partir de muestras y piel, lograron aislar millones de secuencias de ARN. El material genético procede de un ejemplar de 130 años de antigüedad. Fue conservado en la colección del Museo Sueco de Historia Natural. Esto ha permitido a los investigadores comprender mejor cómo funcionaban los genes del animal. Esta es la primera vez que se rescata el ARN completo de una especie extinta. Noticias 22, Alfonso Popoca. Miren ustedes, con 7 estrenos, el otoño viene cargado de teatro. La Compañía Nacional de Teatro busca cerrar el año 2023 con broche de oro. Para su temporada otoño-invierno, la agrupación estrenará no una ni dos, sino 7 puestas en escena de diversos creadores y en distintas sedes. La programación responde a 3 líneas curatoriales: Patrimonio Dramático Nacional, Dialéctica de la Diversidad y Repertorio Universal. De esta última se desprende el programa Habitando A, que en esta ocasión estará dedicado al gran dramaturgo ruso Anton Chejov. Vamos a hacer un proyecto en torno al Teogonía de Chejov que se llama Ya no hay bosque de niebla, con teatro en línea de sombra, que dirige Jorge Vargas. El primer estreno de la temporada será Y fuimos héroes, de Maribel Carrasco. Con esta obra, la compañía inaugura una serie de contenidos destinados a las jóvenes audiencias. También vamos a presentar una primera fase de una obra de Juan Villoro, que se llama Hotel Nirvana, que dirige Tony Castro, y que hacia diciembre va a tener una primera salida a público en una, primera etapa.
En colaboración con la UNAM, el grupo teatral pondrá en marcha el proyecto Vindictas a la Luz, cuyo primer montaje será Más allá de los hombres, un texto de 1928 escrito por la dramaturga guerrerense María Luisa Ocampo. Y es un programa que lo que intenta es rescatar la dramaturgia de mujeres de finales del siglo XIX, principios del XX, y sacarla a la luz. En el mes de noviembre tendrá su estreno nacional la obra La Conversión del Diablo, el tercer montaje del proyecto de investigación identitaria El Teatro de Arte Mexicano. Esta está basada en el mito de la conversión espiritual de México. Es un texto de Carlos Pascual que dirige Martín Acosta y tiene la particularidad de que lo vamos a estrenar no en la Ciudad de México, sino en nuestra nueva sede, que es Guanajuato. Bajo la dirección de la creadora potosina Sayuri Navarro, la compañía llevará a escena La Cascarita, obra ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2022. Vamos a tener la colaboración del Semillero de Danza y Teatro de Ecatepec. Entonces, por primera vez vamos a tener a los actores profesionales de la compañía y niños que están estudiando teatro. Además de todo lo anterior, la compañía ofrecerá una nueva temporada de la obra Violencia, proyecto multinominado en los premios de la crítica teatral, al que se suma Daniel Jiménez Cacho en su debut como actor de número de la agrupación. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y ahora exploremos la ruta cerebral de la lactancia. Siempre se ha pensado que amamantar es un proceso automático, en el cual, solo por tener un hijo, inevitablemente la madre tendrá con qué alimentarlo. Pero es más profundo que eso. The Guardian cita un estudio de la Universidad de Nueva York, Legon Health, en el cual se realizó un experimento con ratones, donde descubrieron que tras 30 segundos del llanto continuo de las crías, se liberaba oxitocina en el cerebro de la madre, sustancia química que controla la respuesta de liberación de la leche. Una vez que las crías lo solicitaban, las hormonas de la madre ratón continuaban trabajando aproximadamente 5 minutos, lo que les permitía saciar a sus bebés. Normalmente, dentro del hipotálamo, se encuentran bloqueadas neuronas para evitar falsas alarmas y el desperdicio de leche, pero tan solo con esos 30 segundos, la información auditiva domina y desinhibe el mecanismo, permitiendo así la lactancia. A pesar de que el análisis sobre la leche materna ya se había llevado a cabo, el coautor Robert Fromke ve este hallazgo como la ruta que le permitirá a los científicos identificar cómo funciona este canal del lamento a la leche. Para Noticias 22, Natalia Ochoa. Con más de medio siglo de historia, estas imágenes inmortalizan a las mujeres en resistencia. Las madres y abuelas de los desaparecidos durante la dictadura en Chile fueron quienes iniciaron las protestas para exigirle al gobierno de Augusto Pinochet la localización de sus hijos. Iniciaban con manifestaciones con mensajes a favor del dictador. Allí estuvo el fotógrafo Marco Ugarte, quien documentó por muchos años estas protestas y cuyas imágenes forman parte de la exposición Testimonio, Mujeres en Resistencia a 50 años del golpe de Estado. Entonces las mujeres lo que hacían, llegaban, levantaban los carteles, tomaban la foto y de repente sacaban las bolsas y decía, ¿dónde están? Y lo que hacían las mujeres era, porque había mucho servicio de inteligencia, era yo esconder la cámara, infiltrarme y salir corriendo. Durante 17 años, Ugarte tomó imágenes recorriendo las calles y de distintas miradas para mostrar la consecuencia social de esa etapa política en el país sudamericano. Era muy peligroso andar con una cámara en la calle porque eras como un guerrillero con un fusil. Entonces eras eliminado, eras desaparecido. Cuando llegaba el ejército o la policía, tú arrancabas y te escondían en las casas o te ibas cambiando de casa en casa. Esa solidaridad, bueno, le echo mucho de menos. Estas historias finalizan con la imagen que logró tomar del féretro de Pinochet en el Colegio Militar de Santiago. Hubo como un sentimiento encontrado de haberlo perseguido tantos años desde niño. Ya el general ya estaba en un féretro. Y yo dije, bueno, es él. Ya se fue mi pesadilla. Esta muestra permanecerá hasta el 15 de octubre en el Complejo Cultural Los Pinos. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Juan Manuel Arcos, informó Óscar Cortés. Que están también haciendo un recordatorio a la memoria. Y eso es muy importante, para que no repitamos la misma historia. La
poesía tiene el poder de desafiar fronteras y romper las barreras del idioma. Como una manera de concluir el curso Poesía y Traducción, llevado a cabo en el Colegio Nacional, fue presentado el libro Obra 6, Poemas Traducidos, de Gabriel Said. El volumen reúne poemas traducidos del inglés, el francés y el portugués entre 1968 y 2020. Primero, su respeto y amor por cierta poesía muy, muy concreta. Y segundo, por hacer un recorrido en términos formales, porque a él le interesa muchísimo la forma, desde la tradición china hasta poemas, digamos, del siglo pasado, de este y de la generación de Said. El volumen compendia obra de autores de diversas épocas y tradiciones como Voltaire, Po Chu-yi, Shakespeare, Bataille y Szymborska. De igual modo, ofrece al lector traducciones de grupos indígenas nacionales como los quiliguas, navajos y ópatas. Asimismo, el libro ofrece las traducciones de poemas de Gabriel Said al inglés, francés, italiano, portugués, alemán, sueco, checo, holandés, griego y japonés. Pura López Colome habla de la labor de creación, de interpretación e incluso de recreación en la labor del traductor. Tiene que nacer con la música de esta lengua que está recibiendo el poema, ¿no? Y el libro de Said, pues es una prueba de ello, ¿no? Es decir, que además de todo no es nada más él como traductor el que aparece en este volumen, sino es una especie de como de homenaje, digamos, de vida, en fin, a quienes nos hemos dedicado desde siempre a estas cuestiones. Pero además, la poeta reconoce el ejercicio de libertad y responsabilidad de llevar poesía a otra lengua. Si uno lee el poema y el poema se sostiene y uno experimenta la emoción de la lectura, la traducción es buena. Si uno ve la traducción del soneto 66 de Shakespeare, que hace Said, ¡uy! ¡Qué libertad se toma! Agrega y demás. Y esto es un poema hecho, o sea, la traducción es del año 68. Realmente es de una libertad, es una lección de libertad, por un lado, y por otro lado, Said mismo es una lección de formalidad, o sea, tiene esos dos extremos. La presentación del libro Obra 6, Poesía Traducida, permanece en el canal de YouTube del Colegio Nacional. Noticias 22, Víctor Gaspar. Arrancó la primera edición de Deriva, el Festival de Cine Universitario. La primera edición de Deriva, Festival de Cine Universitario, se realiza en la Ciudad de México del 20 al 22 de septiembre. Hoy tuvimos una primera jornada de inauguración con Michelle Garza, la directora de la película Huesera multipremiada en los Arieles de este año. Todavía quedan 2 días de actividades en los que podremos ver cortometrajes de ficción y documentales realizados por estudiantes del Instituto SAE México. El jueves 21 de septiembre tendrán como invitada de honor a la cineasta María José Cuevas. 12:30 de la mañana arranca la charla con María José Cuevas, directora de la película documental Bellas de Noche y película La Dama del Silencio, el caso de las Mataviejitas. A pesar de las pistas que la autoridad dice tener, los asesinatos de las personas de la tercera edad no cesan. Todas las actividades son gratuitas y se realizan en el Cine Lido, que se encuentra dentro de la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Mataba siempre frente a parques. El día viernes tendremos a Fernanda Solórzano cerrando esta programación que hace parte del gremio cinematográfico con Fernanda Solórzano. Esto sucederá a las 12:30 también del mediodía. El mismo viernes 22 de septiembre se realizará la ceremonia de clausura y premiación en la que se otorgará la Jacaranda Dorada por mejor cortometraje documental y mejor cortometraje de ficción. También se reconocerá el mejor guión, mejor producción, mejor fotografía, mejor diseño sonoro, mejor diseño de producción, mejor edición, mejor crítica cinematográfica y mejor actuación. Noticias 22, Julio López. Nos
despedimos y como es costumbre lo hacemos con música, hoy recordando al que es quizá el más grande exponente de la música finesa, Jan Sibelius, quien alcanza la inmortalidad un día como hoy de 1957, Karen, un hombre que vino a revolucionar la música en el siglo XX, estaban las corrientes alemanas, él de repente rescata el folclore de Finlandia. Era un hombre, sí, retraído, tímido. De hecho, está esta maravillosa leyenda. Compuso 7 hermosas sinfonías, 8 si contamos Kullervo. Y que era tan exigente. Era muy autocrítico. Exacto, tan exigente que en su 7ª sinfonía decidió como concluir. Porque empezó a componer la octava y la tiró a la chimenea, quemó la 8ª sinfonía y estuvo 30 años, que fue el resto de su vida, sin volver a componer una obra de tamaño importante. Hay algún poema sinfónico, pero lo demás fue silencio en la historia de Jan Sibelius. Pues gran historia la que acompaña a Jan Sibelius, Rafael, porque además es un músico que sí, tiene esta historia, pero además sus sinfonías son también con un toque nostálgico. Tú conoces un poquito más al respecto. No, bueno, por supuesto, estas 7 sinfonías son parte del repertorio ya clásico en las salas de concierto alrededor del mundo, y si tienen la oportunidad algún día de viajar a Finlandia, Sibelius suena y está más vivo que nunca. Hoy así lo recordamos esta noche. Muy buenas noches.